I a la Laura li paguen per això, és a dir, per estirar-se en un llit li paguen per fer aquestes connexions. Gràcies, Laura. Ja sabeu que el Japerut ho podeu buscar a internet si voleu i passar una nit a la Serra de Marina. Vaja, suposo que ho faran sobretot turistes. Ara parlem d'una secció que ens acompanyarà cada dilluns, que és una secció en què ens endinsem en el món més fosc de la natura humana, per dir-ho així. Amb algú que sap molt d'endinsar-se en cossos, malauradament, que és el nostre forense, José Antonio González. Bon dia. Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda, la costum. El costum, llevo así toda la temporada, voy a llevar así. ¿Qué tal, José Antonio? Pues muy bien, encantado de estar aquí, te felicito por el programa y muchas gracias por contar conmigo. Ya veremos si contas después. Pero bueno, de momento... Te has puesto elegante, ¿eh? Hombre, lo requería la situación. Los forenses siempre van elegantes por eso, ¿no? Muy oscuros a veces. Sí, un poco Dráculas. Bueno, es que andamos tratando siempre con la muerte muchas veces y entonces los ambientes son oscuros, las salas de autopsias antes eran oscuras. Hace muchos años las autopsias se hacían en unos cuartuchos que había en los cementerios. O sea, imagínate si era tétrico la zona. Un dia hablaremos de tu trabajo. Avui per això parlem de Dràcula, perquè es produeixen diverses efemèrides. Una d'elles és que fa 100 anys que es va fer la primera pel·lícula, tot i que no oficial, perquè no tenia del tot els drets, sobre aquesta novel·la que és Dràcula de Bram Stoker. I avui no és que parlem de literatura, és que us explicarem, perquè d'això sap el José Antonio, una persona que se'l va anomenar el vampir de Londres. Això és una mica com el Crims a la Badalonina, perquè us entengueu. Comencem parlant per això de Dràcula i d'aquesta película. Realmente está registrada una película anterior, un año antes. Lo que pasa es que no existe ninguna copia, pero se considera que sí, que en 1921 hubo una película sobre Drácula. Nosferatu, que fue en 1922, fue una película que se hizo basada en la novela de Drácula. Lo que pasa es que la mujer de Bram Stoker no quiso dar los derechos y entonces no le pudieron llamar Drácula y le llamaron Nosferatu. Al vampiro tampoco le pudieron llamar Drácula y le llamaron el conde Orlok, ¿no? Que fue como fue esto. Era un Drácula muy distinto del Drácula que nosotros entendemos. Muy oscuro, sí, sucio, tétrico, acompañado de ratas, de insectos. O sea, era un Drácula muy distinto de lo que teníamos actualmente. De fet, la primera pel·lícula oficial de Dràcula arriba l'any 31, oi? Amb el Bela Lugosi. Sí, con Bela Lugosi se hizo, pero bueno, esta se considera no oficial, pero sí película. Y es curioso porque la empresa que hizo la película, pues como fue demandada, no hizo más películas, se declaró en quiebra y no hizo más películas. Y esta fue la única película que hizo en su historia. O sea, es una empresa cinematográfica que hizo una película y ya no hizo nada más. En el año, bueno, Rusia, que quiso dar un poquito la nota, dijo que no, que había otra película que era anterior y que se había perdido en la guerra civil, que la habían hecho en Ucrania, ¿no? Y en el año 2013 sacaron esta película como que la habían encontrado, era un corto, mudo, y habían dicho pues que era la película original que se había perdido y que la habían encontrado y que era anterior a la de Nosferatu. Lo que pasa es que, si se ven, que creo que hay unas imágenes... Sí, són aquestes que estem veient. Sí, és una pel·lícula hecha actualmente, en el año 2013. Això que estem veient no és anterior a l'any 20. No, es un fake, lo que consideramos ahora un fake news, pues es una película hecha con material moderno y envejecida digitalmente para que pareciese antigua. Un timo, vamos. Esto era lo que era esta película. Anem a explicar quina és la paraula Dràcula, sí. Que potser sentir dubtes sobre sí, bueno, siempre se ha dicho que Bram Stoker se basó en Vlad III, el empalador, para hacer Drácula. Es lo que yo entendía. Sí, yo también lo entendía, pero investigando tampoco es realmente así. Es decir, muy poco conocimiento tuvo Bram Stoker de Vlad III. El padre de Vlad III, que era Vlad II, lógicamente, pertenecía a una orden que era la Orden del Dragón. Y esta Orden del Dragón llevaba una capa negra, que era muy bonita, y entonces le llamaban Drácul, porque era del dragón, que Drácul quería decir dragón. Y al Vlad III era el hijo de Drácul, entonces se llamaba Draculae, que era el hijo de Drácula. Bram Stoker, leyendo un libro de leyendas o de historia en Moldavia y Valaquia, encontró este nombre de Draculae y una nota del traductor que decía que Dráculae quería decir en valaquio diablo. Y le gustó la palabra. Entonces, él pensaba originalmente llamarle el Conde Vampir, con W, el Conde Vampir. Y le gustó Drácula y por eso le cambió el nombre a Drácula. Y realmente esa es la única referencia que podría haber
a Blas III. Una cosa de Blas III que parece ser que es cierta y que está registrada es que le gustaba poner un cuenco con la sangre de sus enemigos, mojar pan en este cuenco y tomárselo así. Parece ser que era una cosa que era verdad. Per cert, de seguida parlem del nostre cas d'avui, el nostre crim històric, que avui és sobre la figura de George Hyde, ho dic bé, conegut com a vampir de Londres, però abans, ja que tenim aquí un forense, el que passava moltes vegades, i això sobretot quan la llegenda dels vampirs estava molt estesa a l'edat mitjana, passava habitualment que molta gent era confosa amb vampirs simplement pel fet de que o bé despertava després de la mort, m'equivoco? Sí. O bé perquè potser el seu cadàver s'havia conservat per X raons, que també suposo que hi ha raons científiques que expliquen per què un cadàver pot estar molt ben conservat. Sí, bueno, dependiendo de los grados de humedad o sequedad del terreno, se puede hacer una especie de embalsamamiento natural y entonces el cadáver puede prevalecer. La gente que despertaba después de la muerte, en principio era gente que la habían enterrado viva. En cierto estado de inconsciencia, pues el diagnóstico de la muerte no era tan exacto como puede ser en estos días, ¿no? Pero tú fíjate, te levantas porque te ha dado... O sea, ¿qué razón explica que alguien se pueda despertar después de parecer muerto? Bueno, la razón es que haya estado en lo que se llamaba entonces los estados de catalepsia, que eran estados en los que uno estaba inmovilizado, que estaba o bien por la ingesta de ciertos tóxicos o ciertas drogas, podían llegar a ocasionar ese estado, que es lo que pasa muchas veces con el vudú, ¿no? En el vudú pues dan ciertas sustancias tóxicas, la persona parece ser que ha muerto, la entierran y después se despierta y se levanta, y esa podría ser una de las... Et despertes, et penses que ets un vampir y te clavan una estaca en el corazón. Lo de la estaca en el corazón fue, pues mira, en la película de Nosferatu no existía lo de la estaca en el corazón. Se suponía que para matar a un vampiro tenía que estar tomando la sangre de una virgen a la hora del canto del gallo, porque entonces salía el sol y se quemaba. Lo de la estaca fue después. Pues tú imagínate una persona que es pálida, que está encorvada, que tiene mucho pelo, que los ojos están salientes los ojos, que los dientes están enrojecidos como si fuese sangre y además muy afilados, no, muy salidos, que se quema con el sol, que tiene apetencia por la sangre, ya está, un vampiro. Pues no, era una enfermedad, o es una enfermedad que se llama porfiria, en la que hay un exceso de una sustancia que se llaman porfirinas y que tiene todos esos efectos. Se quemaban por el sol porque absorbe la radiación ultravioleta y entonces puede llegar incluso a producir quemaduras. Esto hace que estas personas solo saliesen por la noche. Estaban pálidas, primero porque no les daba el sol y segundo porque tenían una anemia y por eso estaban así. Estaban encorvados porque en grados muy avanzados había destrucción ósea y eso producía que se encorvasen y tuviesen esa forma cubierta. Hacía salir pelo, con lo cual les salía pelos en las manos y en los hombros y eran unas personas muy así. Tenían apetencia por la sangre. ¿Por qué tenían apetencia por la sangre? Cuando estábamos en la radio habíamos comentado una vez lo que eran las picas. La pica es una apetencia del organismo por algo que necesita. Pues, oye, me apetece tomar una manzana. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero me apetece tomar una manzana. Es el organismo que la está pidiendo. Estas personas, como tenían una anemia, tenían apetencia por sangre. No les servía para nada porque el hecho de beber sangre no se absorbe absolutamente para nada, ¿no? Bé, tenim 4 minuts per explicar el cas del vampir de Londres. Intentaré ir muy rápido, ¿no? George Hyde, del qual de seguida veureu imatges. Es una persona que nació en 1909 en una familia religiosa, ultra religiosa y ultra controladora, que le hicieron pasar una muy mala infancia. Muchos de estos asesinos han tenido este antecedente de este tipo de familia. Se casó, ya voy a pasar directamente a que se casó, y después de casarse se fue a la cárcel porque era un estafador, ¿no? Entonces ya se acabó el matrimonio. Cuando salió en la cárcel, que creo que pasó 4 años, bueno, pues fue estafando, pasó varias veces por la cárcel. Al final se sacó la carrera de ingeniería, trabajaba de chofer. Un día se encontró al hijo de los dueños para los que trabajaba, que era ingeniero, y le contó lo bien que le iba y todos los proyectos que hacía, y eso le sentó muy mal. Entonces lo citó en un almacén que tenía y allí lo mató. Lo mató y lo metió en una cuba de ácido sulfúrico, ¿no? O sea, lo deshizo. Sí, lo metió allí y, entre comillas, se bebió su sangre. Ya te explicaré lo de entre comillas. Todo esto está sacado de las manifestaciones que él hizo cuando hubo el juicio y todo esto de los hechos. Entonces yo voy a contar lo que él contó y después contaremos a ver lo que puede haber de verdad o no. Bien, entonces a los padres, que se extrañaban de que no estuviese, les dijo que él tenía miedo a hacer el servicio militar y entonces se escapó. Los padres no se lo creyeron, entonces los citó de uno en uno. Primero citó al padre, lo mató,
y al bidón de ácido sulfúrico. Después citó a la madre, la mató y al bidón de ácido sulfúrico. Antes consiguió que le firmasen unos poderes, con lo cual se hizo con sus tierras, con su fortuna y con todo. ¿Qué pasa? Que le gustaba mucho jugar, ¿no? Entonces se fue a vivir a un hotel donde vivían muchas personas ricas, pero con el juego empezó a gastar dinero y a quedarse dinero. Entonces conoció allí a los Henderson, que era un matrimonio, y lo mismo, los citó en el taller aquel que tenía, los mató, y a los bidones, porque tenía varios bidones de ácido sulfúrico, i se bebia la sangre. Estem veient imatges dels Henderson, Hem vist abans imatges de l'hotel i ara estem veient imatges dels Henderson. Sí, exacto, muy bien. Bueno, pues siguió así durante un tiempo, también se quedó con todas las pertenencias. Entonces, en el hotel conoció una viuda, que no me acuerdo del nombre. Duncan, ¿no? Duncan, sí. Duncan Deacon. Duncan Deacon, sí, un nombre así. Y esta viuda, pues hizo migas con él. Esta viuda hizo un invento, y este invento era unas uñas artificiales. Entonces quiso hablar con él para, como él era un empresario de mucho éxito, parece ser, para ver si le podía ayudar. Habló con una amiga, entonces habló con él, quedó con él le dijo que estaba muy interesado y la citó unos días después en su taller para hablar del tema. Claro, fue al taller, le pegó un tiro al ácido y a beberse la sangre, ¿no? Claro, el problema es que cuando volvió pues no se había disuelto totalmente, ¿no? Entonces quedaba grasa, total que eso lo tiró por el taller, al fondo del taller. La amiga de esta mujer habló con él porque sabía que había quedado con él y entonces le preguntó que no sabía nada de ella. Él dijo que no se había presentado a la cita, pero que fuesen a la policía a hacer la denuncia. Cuando fueron a la policía a hacer la denuncia, la policía empezó a sospechar de él por todos los antecedentes que tenía, ¿no? Y él estuvo muy altanero y muy altivo, lo llevaron al taller y él dijo que, bueno, que sí, que si no había cuerpo no podían culparlo de nada y el cuerpo no iba a aparecer porque lo había desfecho. Entonces ya está. En el taller encontraron 13 o 15 kilos de grasa, algunos huesos, unas piedras raras, que después vieron que eran piedras de vesícula, eran cálculos de vesícula, un pie creo que era, y una dentadura, ¿no? Él siguió muy altivo, lo que pasa es que a raíz de la dentadura... Era más difícil de explicar, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, estaban ahí, pero no pueden identificarlo con nadie, lo que pasa es que en aquel entonces no había lo del ADN, ¿no? Entonces el dentista de ella identificó esta dentadura, estos dientes, como correspondientes a ella, y por ahí lo engancharon. Entonces, bueno, él quiso hacerse pasar, o su abogado quiso hacerlo pasar por un poco loco, por un poco de problemas, por eso viene lo de que bebía sangre, no bebía sangre, empezó a decir que cuando era pequeño tenía unos sueños en los que había un bosque con unas personas y los árboles, pues salía sangre de los árboles y esta persona como un cáliz cogía la sangre y se la día y decía bebe, 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 y eso le instigaba a beber sangre. El problema es que en el juicio el jurado se enteró de que él le había preguntado a la policía que qué podía hacer para salvarse de la cárcel, con lo cual nada de esto creyó. El fiscal dijo, señores, no es un enfermo, es un asesino, ¿no? Y lo condenaron a muerte, a morir en la horca, ¿vale? Él le dijo a Madame Tussauds, que estaba por allí, que le hiciese una máscara y que lo pusiera y le hizo la máscara. Y en el museo de Madame Tussauds de Londres está la figura de este asesino. Mira, que l'estem veient, que no té molt bona pinta la figura. Mira, visto así me parece Hitler. Sí. Me tendré que poner las gafas, ¿no? Pero sí, se parece a una foto que sí que había visto. No té molt bona cara. José Antonio, ho hem de deixar aquí. Bueno, un minutito, sí. 30 segundos, lo condenaron a muerte, el verdugo se lo tomó con especial interés, tenía una ligadura especial para criminales de guerra y la usó con él, los que justiciaba con esta ligadura lo escribían una libretita en rojo y a él lo metieron 2 metros bajo tierra en un ataúd con agujeros, lleno todo de agua para que hubiese una putrefacción más rápida y ya está. Y lo de beber sangre parece ser que todo fue un invento que se montaba él para intentar pasar por loco. Más rápido no puedo ir, hijo. Molt bé. José Antonio González, moltes gràcies per acostar-nos a aquest cas, aquest vampir de Londres, que, como decíamos, no era tan vampiro. No era tan vampiro, pero quedó conocido como el vampiro de Londres o el asesino de la cuba de ácido. Es más real. Refleja más la realidad. José Antonio, gràcies. Muchas gracias a vosotros. 2:15, fem una pausa molt ràpida i parlem d'Elisabet II. Fins ara.